Hola, ¿cómo están? Hoy es 19 de mayo de 2024. Voy a contar una experiencia que pasó ya hace mucho tiempo, que dudaba en contarla, pero creo que Jesús muchas veces tocaba mi corazón para compartirlo, por el hecho de que son temas a veces complicados de hablar, complicados de transmitir, complicados de admitir, pero creo que son de gran edificación. Yo, ahora el 8 de octubre de 2024, como a mí me gusta decirle, va a ser nuestro séptimo aniversario con Jesús. Yo la primera vez que hablé con él fue un 8 de octubre de 2017. Y la cuestión es que yo venía del mundo, tradiciones del mundo, costumbres del mundo, conocimiento del mundo. Y cuando entré a la iglesia, no esperaba bajo ningún punto de vista que uno se encuentre con seres puros y santos y perfectos, ¿no? Que creo que es algo que a mucha gente le ha pasado. He escuchado muchos testimonios de personas que cuando fueron a la iglesia esperaron encontrar allí el carácter de Jesús en todas las personas y no es así. Y no va a ser así, y es entendible. Pero, a pesar de que yo sabía que en la iglesia me iba a encontrar con personas pecadoras como yo, personas con defectos y virtudes, o mejor dicho, defectos de carácter y dones como uno, sabía que eso iba a suceder, pero me sorprendió mucho algo cuando conocí a la iglesia. Veía de repente que muchas veces había más chismes y más de lo que se denomina el conventillo adentro de la iglesia que afuera. Veía que quizás se decían menos las cosas en la cara adentro de la iglesia que la gente del mundo, que afuera. Veía que quizás era más fácil hablar de quien no estaba adentro de la iglesia que afuera. Y me llamaba mucho la atención eso, porque yo estaba acostumbrado, sobre todo en mi grupo de amigos, a quien hoy cada tanto frecuento, mi grupo del secundario, lo mismo en mi seno familiar, que cuando había un problema se hablaba, cuando alguien te hacía daño se hablaba. Es cierto que a veces, cuando había una pelea en el grupo de amigos, quizás las formas no eran las mejores. Había veces que sí y había veces que no. Pero no se barrían los problemas debajo de la alfombra, sino que se hablaban. Eso era lo importante. Con buenas o malas formas se terminaban hablando. Muchas veces cuando uno usa malas formas tiene dos problemas que solucionar. El pedir disculpas por la mala forma que usó y hablar del problema del cual quería hablar, que le salió a hablar de mala manera. Y también me llamaba la atención que veía como que en la iglesia había muchos elefantes en la sala que nadie quería ver, o cosas que se barrían abajo de la alfombra, o situaciones complicadas de las que nadie hablaba. Y yo pensaba, che, pero ¿por qué nadie habla de esto? ¿Por qué Jesús le decía, nadie habla con esta persona? ¿Por qué se habla acerca de esta persona cuando no está, pero no se va y se le dice en la cara, mira, te estás equivocando? Te guste, no te guste, te estás equivocando. E incluso habían problemas graves. Y a medida que fue pasando el tiempo, fui viendo cómo esos problemas, gracias a Dios, se fueron resolviendo, pero obviamente han quedado heridas por no hablar a tiempo o por no actuar a tiempo. Pero claro, muchas veces, cuando uno hablaba de esos temas, como que se tiene esta falsa conclusión o esta postura equivocada de somos cristianos, entonces no podemos hablar con otros acerca de sus errores porque si no los estamos juzgando y al fin y al cabo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, etcétera?
veía que se jugaba mucho esta carta de, no, el cristiano se tiene que mirar al espejo por no ver los errores de los otros. Pero creo que es un concepto muy errado, porque si alguien, y más si es un amigo o una persona de confianza, está mandándose una macana, uno tiene que ir a hablar. Dios hace lo mismo con nosotros. A través de su Espíritu Santo, una de las cosas que nos convence es de pecado. Jesús dice, por cuanto no creen en mí. Tenemos muchos textos de Elena donde hablan que el Espíritu Santo da esa convicción de pecado. Él es el que genera la convicción de pecado, el arrepentimiento y el perdón cuando uno lo confiesa, ¿no? Y recuerdo que una vez, una amistad, estaba haciendo algo que no correspondía, desde mi punto de vista al menos. Veía que eso incluso se estaba hablando muchas veces entre conocidos, pero no se iba y se hablaba con esta persona, ¿no? Entonces recuerdo que un día estaba meditando en Ezequiel y meditaba en esa parte de cuando Dios lo pone a Ezequiel como atalaya, ¿no? Y le dice, vos sos la atalaya. Si vos ves que alguien está pecando, tenés que ir y decírselo. Si la persona te hace caso, buenísimo. Si no te hace caso, vos quedás liberado, pero vos le avisaste. Ahora, si vos ves y vos te estás callando la boca, está bien, el otro es el que va a pecar, pero yo a vos también te voy a hacer responsable. Y cuando leí eso, entendí que, teniendo en cuenta que había una amistad por medio, tenía que obrar, tenía que ir y hablar. Pero claro, naturalmente, uno para decir cosas lindas a los otros las dice rápido. Pero yo tenía miedo que mi amistad se enojase, se lo tomase mal y se alejase. Una mañana decidí hablarlo y recuerdo que después me arrepentí y no quise nuevamente por el temor a la reacción de la otra parte. Y cuando fui a meditar, estaba meditando en Jeremías y terminé yendo al capítulo de Profetas y Reyes donde habla de Jeremías y cuenta cómo Jeremías, Dios lo estaba mandando a comunicar algo, una noticia, a reprenderlos por sus pecados, y Jeremías estaba acobardado por cómo iban a reaccionar contra él. Y Dios le decía, vos tenés que ir igual, yo te mandé. Entonces cuando leí eso, me vi reflejado en Jeremías en, no querés hacerlo, yo te estoy pidiendo que lo hagas y no querés hacerlo. Así que bueno, poniéndome en el lugar del otro, pensé, bueno, lo mejor creo que va a ser enviarle audios por WhatsApp, bien explicados, cuidando mi tono de voz, argumentando muy bien cada cosa, y básicamente diciéndole que le decía eso como un amigo, no como un juez. Se lo decía eso para ayuda, no poniéndome como ejemplo, porque justamente mi amistad conocía mi testimonio personal y todo lo que fue mi vida anterior, lo cual es lo contrario de ser un ejemplo. Y además, luego de argumentar y explicar cómo yo veía la situación y por qué creía que estaba obrando mal, diciéndoselo con amor, terminé diciéndole que lo podía tomar o dejar, que yo, al ser su amistad, o al tener su amistad, tenía que decírselo. Pero que esta persona lo tomara o lo dejara. Si le parecía que yo estaba diciendo una ridiculez, listo, ya está, no hay problema. Si le parecía que tenía razón, bueno, era dueño de hacer lo que quisiera. La cuestión es que, bueno, lamentablemente, ¿qué terminó pasando? Mi amistad
se ofendió profundamente, se enojó grandemente y bueno, decidió que ese vínculo se termine. Al principio me sentí un poco afligido, pero estando en oración con Jesús, le dije: Jesús, al fin y al cabo, ¿qué clase de amistades quiero yo? A mí me gustan las amistades que me escuchan y en las que también yo las escucho. Me gustan las amistades que quieren profundizar su relación con vos, así como yo quiero profundizar mi relación con vos. Me gustan las amistades que me quieren y que yo las quiero. Me gustan las amistades que cuando me equivoco, con cariño me lo dicen. Pero también me gustan las amistades que cuando yo veo que se equivocan y con cariño se lo digo, no se enojen ni se aparten. Porque si vamos a ser amigos cuando estamos caminando por el jardín, cuando todo es color de rosas, pero no vamos a ser amigos cuando vienen los espinos y los cardos, entonces prefiero esa amistad no tenerla. Y cuando sucedió esto y que se cortó ese vínculo, realmente terminé agradeciéndole a Jesús por esta poda, básicamente, de las amistades. Nunca más volvimos a tener trato, nunca más volvimos a juntarnos, pero bueno, yo en mi corazón le agradecí a Jesús con respecto a esto. Y aprendí esa lección. Si tu amigo se está equivocando, si tu amiga se está equivocando, si una familiar, una persona a quien vos amás y querés, acércate, solo, tranquilo, y exponele lo que vos estás viendo. Hay varias posibles reacciones. La persona se puede enojar, es problema de la persona si se enoja cuando uno se lo dijo con buena forma. La persona no se puede enojar, pero puede pensar que no tenés razón, perfecto. Es el libre albedrío de esa persona. La persona puede tomárselo bien y a su vez puede pensar que tenés razón y cambiarlo, buenísimo. Ayudaste a esa persona de forma constructiva. Pero eso me enseñó a hablar más las cosas, que es algo que creo necesario. Algo vinculado a esto tiene que ver con una espina que a mí me pasó con una gran amistad también. Tenía una espina de algo que esta persona había dicho, la cual yo me sentí herido. Pero nuevamente, con esto del costar a hablar las cosas, por miedo a que se enoje, que se lo tomen mal, etc., decidí no decirlo en su momento. Y pasaron los años, y pasó el tiempo. Y yo sentía en mi corazón, y se lo comentaba a Jesús, como si tuviera una especie de espina que estaba ahí clavada, que en general no la notaba, pero que a veces cuando sucedía algo, sentía como esa espina pinchaba, ¿no? Como si uno tuviese una espina clavada de repente en el brazo, por ejemplo. Quizás en el día no se da cuenta, pero cuando apoya ese brazo en determinadas ocasiones sobre otra superficie, ¡ay! La espina duele, ¿no? Entonces esto me pasó. Y le dije: Jesús, yo tengo que sacarme esta espina. Pero sacarme esa espina no era que la otra persona se arrepienta o me pida disculpas o cambie o admita su error. No, la espina era, ¿no? Como dice, si alguien pega contra ti, repréndele. Y si te pide perdón, si se arrepiente, en realidad lo perdonas. Así que finalmente tomé valor y después de muchos años hablé con esta persona y le comenté y le argumenté por qué me había sentido herido y dónde yo creía que claramente había pecado contra mí. Porque también muchas veces nos podemos sentir heridos, pero es un tema nuestro, personal. Porque el otro no pecó muchas veces contra nosotros cuando nos sentimos heridos. Hay un libro un devocional de los lenguajes del amor de Gary Chapman, que a mí me gusta mucho porque él dice, habla con respecto a la relación de pareja, pero para mí se aplica a toda relación humana. Él dice, si vos te enojaste con otra persona, identifica si la otra persona pecó contra vos. Si esa persona pecó contra vos,
como dice la palabra, anda, repréndelo, por supuesto con amor, y si la otra parte se arrepiente y te pide perdón, perdónalo. Pero si no podés identificar en ese enojo el pecado que cometió contra vos, entonces el problema no lo tiene el otro, es un problema propio, es un tema de madurez espiritual propia. En este caso, para mí era muy claro que la otra parte se había equivocado, había pecado contra mí, digamos, y yo dejé guardada esa espina durante muchos años. Y cuando uno se clava algo y no lo cura a tiempo, se empieza a infectar y empieza a doler más e incluso puede traer grandes problemas. Así que como conté, finalmente tomé valor y hablé con esta persona. Le comenté esa situación de hace muchos años, que me había puesto triste, que me parecía que no había estado bien, le había argumentado las cosas, y esa espina fue maravilloso porque finalmente salió. La otra parte me pidió disculpas, sí, pero creo que lo hizo más porque yo le estaba contando lo que me pasaba que porque realmente reconociera el error. Yo al menos lo sentía así. Pero de nuevo, la espina no la sacaba que el otro se arrepienta o que el otro pidiera perdón. La espina se sacaba al yo finalmente poder abrir mi corazón, reprender a la otra parte con amor, argumentar cómo me había sentido y por qué, y ya está. La historia que más me gusta en toda la Biblia sobre el perdón, que tiene que ver con el perdonar o el ser perdonado o el pedir perdón o el arrepentirse, es la historia de José y sus hermanos. Cuando los hermanos lo venden a José, ellos pensaban que se iban a liberar de José y así se iban a liberar de toda la envidia, todo el enojo, todo ese resentimiento que tenían con respecto a José. Pero el espíritu de profecía nos cuenta que cuando lo vendieron a su hermano, tuvieron un remordimiento gigante al ver cómo su padre sufría día a día por la pérdida de su hijo. Entonces, el remedio fue mucho peor de lo que ellos pensaron que iba a ser. Ellos pensaban que iba a ser un remedio y terminó siendo un veneno para ellos. La cuestión es que José, cuando se vuelve a encontrar muchos años después con los hermanos, y él los prueba, él no los estaba probando para saber si los iba a perdonar o no. José ya los había perdonado en su corazón. Ya Dios había trabajado en el corazón de José. Entonces él ya había perdonado a sus hermanos. Pero, ¿por qué es que José estuvo probándolos a sus hermanos? El espíritu de profecía nos cuenta que José pretendía ver si era seguro que ellos fuesen a Egipto o no. Si seguían corrompidos, no era seguro aceptarlos en Egipto. Si habían cambiado, sí. Es decir, el ejemplo de José es el ejemplo de perdonar al que me hizo daño sin importar si se arrepintió o no, si vive o no, si se arrepintió en vida o no se arrepintió. Ahora, los hermanos, en todos esos años de ver el sufrimiento de su padre, Dios también trabajó en su corazón y sus hermanos se arrepintieron. Sus hermanos habían cambiado. Y eso se vio en cómo tuvieron el trato con respecto a Benjamín. De hecho, cuenta el espíritu de profecía que cuando vuelven los hermanos a contarle a Jacob que José vivía, dice que ellos tuvieron que humillarse delante de su padre y por más que ya habían cambiado, por más que ya eran distintos, tenían que confesar lo que habían hecho. Los hermanos de José son otro ejemplo acerca de que uno puede arrepentirse, si Dios trabajó en su corazón, por supuesto. El arrepentimiento, así como el perdón, son dos regalos de Dios. Pero uno puede arrepentirse sin saber si la parte perjudicada lo perdonó o no, o incluso si uno le confiesa el pecado y la parte perjudicada no lo perdonó, eso no cambia nada. El ejemplo de los hermanos de José es el ejemplo del arrepentimiento sin saber si la parte a la que perjudiqué me perdonó o no. Así que, bueno, cuento este testimonio para la gloria de Dios, por supuesto,
pero por sobre todas las cosas, porque me parece sumamente importante la prontitud para hablar de forma personal y con buenas formas y argumentos con la persona que está errando, y que eso no se convierta en un chisme eclesiástico, en un lleva y trae, sino que se lo reprenda al hermano con amor en tiempo y forma. Porque muchas veces se juega la incorrectísima carta de somos cristianos, no vemos los errores en el resto, pero agarramos allí un texto aislado tratando de justificar nuestro comportamiento, cuando justamente Dios nos pide todo lo contrario.